El Señor les bendiga, mis amados hermanos, a todos. Un gran gozo y un gran placer poder verles una vez más, estar aquí con ustedes para convivir los unos con los otros. Como dice ahí Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así que es un gran privilegio y una hermosa bendición poder reunirnos en este sábado por la tarde, donde pudo haber hecho muchas otras cosas, pero ha tomado la mejor decisión de acompañarnos en esta ocasión para juntos estudiar la palabra de Dios, tratar de aprender lo más que se pueda. Así que gracias a Dios que nos bendice con oportunidades como estas para poder cantar estas alabanzas, dirigir las oraciones hasta el trono de la gracia y poder estudiar su santa y divina palabra. Y les agradezco siempre por su paciencia y para con su servidor. Cada año venimos para acá y nos gozamos siempre y buscamos siempre con mucho agrado el poder estar entre ustedes y poder convivir una vez más. Y bueno, los temas que voy a estar compartiendo en lo que es hoy y mañana, espero sean de gran provecho espiritual para cada uno de ustedes, como también lo ha sido para mí, cuando preparo las lecciones que voy a preparar, o presentar, mejor dicho, el primero que se beneficia, es su servidor, al estar analizando, escudriñando, estudiando la palabra de Dios, para que de esta manera pueda hablar conforme a las palabras de Dios. Dice 1 de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Así que ahora esa es mi responsabilidad, hablar conforme a esas palabras, hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, Tito capítulo 2 y versículo 1, y ese es lo que debo hacer. Ahora, su responsabilidad o su parte se encuentra en Hechos capítulo 17 y versículo 11. En Hechos 17:11, ahí se habla de aquellos que estaban en Berea, los cuales eran más dobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tiene usted la responsabilidad de examinarlo todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 21. Y de antemano les pido disculpa por las, de vez en cuando voy a estar tosiendo, ¿verdad? Ya llevo 2 semanas que no se me quiere quitar esta tos. Hace 2 semanas tuve una infección severa en mi garganta, así que tuve que cancelar una conferencia, predicar el domingo por la mañana en la congregación, ¿verdad? Pues no se pudo, no teníamos voz. Los predicadores nos ganamos el pan de cada día con el sudor de nuestra lengua, así que, y también nuestra garganta. Así que cuando no está la garganta, ahora sí que se pone un poquito complicada la cosa, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor que nos va a seguir bendiciendo y con la oportunidad de poder exponer la palabra de Dios. Así que vamos a estar hablando entonces acerca de lo que es el tema el Espíritu Santo y el cristiano. El Espíritu Santo y el cristiano sería el tema general, y vamos a básicamente ver 4 lecciones que tienen el propósito de, número 1, informar a la iglesia respecto a lo que es el tema del Espíritu Santo y su obra en el cristiano. Número 2, motivar a la iglesia a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Eso es muy importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y número 3, motivar a la iglesia a ser la iglesia de Cristo que Dios desea que seamos, ¿verdad? Y número 4, motivar a los que todavía no han obedecido el Evangelio de Cristo a que lo puedan hacer, puedan aceptar
la enseñanza que el Espíritu Santo ha provisto a través de las Escrituras y puedan obedecer ese poderoso evangelio que trae salvación al hombre, ¿verdad? Así que vamos a iniciar el tema entonces, una vez más, contestando algunas preguntas respecto a lo que es, ¿verdad? El Espíritu Santo. De antemano, hermanos, les comento estas lecciones. Voy a tratar, ya se están grabando ahorita en video, las estoy grabando en audio y las voy a poner en mi canal de YouTube. Así que si usted nomás va al canal, va a YouTube y pone Willy Alvarenga, y ahí va a encontrar, ¿verdad? Pues cientos y cientos de lecciones. Y entre ellas pues van a estar también estas lecciones para que usted las vuelva a escuchar. Se dicen, el hermano Willy dijo eso, bueno, escúchelo otra vez para ver si fue así lo que se dijo. Y una vez más, con su Biblia abierta, pueda considerar lo que la palabra de Dios enseña. Y esas lecciones, ¿verdad? Pues van a estar ahí para beneficio de la iglesia del Señor. A la misma vez, también les recomiendo que entre a mi página web www.regresandoalabiblia.com o nomás simplemente regresandoalabiblia.com. Ahí va a encontrar más de 50 libros escritos por su servidor y más o menos unas 30 conferencias que también he editado, donde las conferencias de la escuela que dirijo cada año producimos un libro de esas conferencias, y también las conferencias Regresando a la Biblia en Mesquite, Texas. También tengo el privilegio de editar el libro de las conferencias y también pues publicarlo. Así que todo ese material está disponible ahí gratuitamente. Usted lo puede descargar en formato PDF, el material que usted guste para su beneficio espiritual. Y pues entre esos libros está un libro que se llama Un Manual de Estudio sobre la Deidad. Un manual de estudio sobre la Deidad. Y es un libro que más o menos aproximadamente 400 páginas, donde trato con el tema de Dios, el tema del Hijo y el tema del Espíritu Santo, es decir, la Deidad. Y pues este es uno de los cursos que sus servidores te imparten en la escuela de predicación. Ahora, me toma aproximadamente 44 horas presentar el tema de la deidad en la escuela. Vamos a tener que media hora más media hora, aproximadamente 2 horas, donde no solamente vamos a tocar, ¿verdad? Pues el hilo, pero por lo menos proveer información general, en este caso, ¿verdad? Que va a ser, ¿verdad? Pues específicamente acerca del Espíritu Santo y el cristiano. Así que espero, ¿verdad? Pues sea de gran beneficio. Ahora, cuando me refiero al Espíritu Santo, pues me refiero a la tercera persona de la deidad. La primera persona, el Padre; la segunda persona, el Hijo; y la tercera persona, el Espíritu Santo. Ahora, los tres comparten la misma esencia y la misma naturaleza divina. Ahora, cuando se habla de primera, segunda y tercera persona de la deidad, en ninguna manera se está refiriendo a que la primera persona es Dios. Dios es más importante que Jesús, y Jesús es más importante que el Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo está en la tercera persona, así que es inferior al Hijo y al Padre. No nos estamos refiriendo a ello. Los tres comparten los mismos atributos, ¿okay? Los mismos atributos, comparten la misma esencia divina. Así como el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Así que los tres comparten, ¿verdad? Pues esa misma esencia, esa misma naturaleza divina. Y es importante aclarar estas cosas porque usted conoce, a lo mejor ha escuchado de grupos religiosos que básicamente no hacen la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo?, sino más bien ¿qué es el Espíritu Santo?, como refiriéndose a una cosa, refiriéndose a simplemente una fuerza de Dios, o algo así por el estilo.
pero no refiriéndose a una persona que tiene una vez más los mismos atributos como el Padre, perdón, y como el Hijo. Entonces, tales personas, pues lamentablemente, no han considerado cuidadosamente la enseñanza de la palabra de Dios. Recordemos en 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 15, 2 de Timoteo 2:15, lo puede usted ver ahí en su Biblia. El apóstol Pablo le escribe al evangelista Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora note la última parte de ese texto, que usa bien la palabra de verdad. O, citando la Biblia de las Américas, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hay algunos que lamentablemente no están manejando con precisión la palabra de verdad, no están interpretando correctamente las Escrituras, y por eso enseñan cosas que una vez más se encuentran contrarias a la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo es conocido como, una vez más, el Espíritu Santo es conocido, número 2, como el Espíritu de Dios. Número 3, el Espíritu de Cristo. Número 4, el Consolador. Número 5, el Espíritu de verdad, o simplemente el Espíritu. Y el contexto donde aparece la palabra Espíritu es lo que va a determinar a qué se está refiriendo el autor. Porque la palabra espíritu, que viene de la palabra griega neuma, básicamente puede significar muchas cosas. No creáis a todo espíritu, primera de Juan 4:1. La misma palabra que aparece ahí es la misma palabra para el Espíritu Santo, pero en primera de Juan 4:1 no se está hablando del Espíritu Santo. Así que muy importante, ¿verdad?, pues ver la diferencia y considerar el contexto donde aparecen las palabras para poderlas interpretar correctamente, ¿verdad? Así que muy importante ello. Ahora, la siguiente pregunta: ¿por qué la iglesia carece o ignora de información sobre el Espíritu Santo? Y voy a ponerlo de esta manera: ¿por qué algunas iglesias carecen o ignoran? Bueno, número 1, pues algunos predicadores, ¿verdad?, pues no se atreven a predicar sobre este tema. Y pongo este punto porque platicando hace unos años atrás con un predicador, me comentaba: hermano Willy, el tema del Espíritu Santo ni loco lo toco desde el púlpito, dice. Ese tema es controversial, así que ese tema ni loco lo tocaría o lo predicaría desde el púlpito. Ahora, recordemos en Hechos capítulo 20 y versículo 27 que debemos de predicar todo el consejo de Dios. Así que pues no podemos evitar hablar acerca de estas cosas. Número 2, algunos nunca han presentado temas fundamentales a la iglesia, tales como la existencia de Dios, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la inspiración de la Biblia, su autenticidad y confiabilidad, la adoración bíblica, el verdadero plan de salvación, la iglesia verdadera. Todos estos son temas fundamentales que se deben de predicar constantemente a la iglesia del Señor para que la nueva generación que va creciendo vaya siendo, ¿verdad?, pues cimentada y arraigada en lo que es la palabra de Dios en estos temas fundamentales, porque nuestros jóvenes están asistiendo a universidades y colegios donde ateos son sus maestros, sus profesores, y una vez más van a tratar de engañarlos, y por eso enseñarles desde una temprana edad estos temas puede equipar a los jóvenes para que no sean engañados por el error, ¿verdad? Así que pues muy importante tener eso en cuenta. Ahora, ¿por qué algunos cristianos sostienen ideas erróneas sobre el Espíritu Santo? Bueno, número 1,
puede ser el caso de que algunos predicadores no han estudiado a fondo el tema sobre el Espíritu Santo. Puede que ese sea el caso. Hay hermanos que predican la palabra de Dios, hacen pues un buen trabajo, se dedican a la obra, pero no han tenido un entrenamiento formal donde se puede dedicar cientos y cientos y cientos de horas al estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando estudiantes pasan por el programa de estudio que tenemos en la Escuela de Predicación de Brown Trail, aproximadamente 4,000 horas se dedican dentro y fuera del salón de clases para estudiar la palabra de Dios y así de esta manera poder enseñar correctamente las Escrituras. Algunos simplemente no han tenido el privilegio de poder asistir a un lugar donde se les pueda presentar esta información y dedicarse de lleno a estudiar estas cosas, ¿verdad? Número 2, algunos provienen del denominacionalismo y traen, dichas enseñanzas erróneas cuando vienen a obedecer el Evangelio. Entienden el Evangelio de Cristo, entienden que lo que obedecieron en la denominación donde pertenecían no era lo correcto y bueno, vienen y obedecen. Pero obviamente cuando una persona del denominacionalismo viene al cristianismo, muchas veces toma bastantes meses y años para que puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que les toma mucho tiempo y las ideas que traían de aquel grupo muchas veces permanecen en su corazón, en su mente, y cuando no se tocan esos temas en la congregación, ellos siguen creyendo las cosas que se les enseñaron incorrectamente en el lugar donde ellos estuvieron, ¿verdad? Por ejemplo, en cierta ocasión platicaba con un predicador que salió del denominacionalismo. De hecho, salió, del pentecostalismo. Y me comentaba, ¿verdad? Pues de que el Espíritu Santo le recordaba los versículos cada vez que predicaba. Y él decía, cuando yo estoy predicando, si hay un versículo que no estaba en mis notas y yo lo recuerdo y lo cito de memoria, ese es el Espíritu Santo obrando directamente y milagrosamente en mi vida como predicador para poder, ¿verdad?, exponer la palabra. Y le comentaba al hermano que ese no es el caso. Al Espíritu Santo, los pasajes, por ejemplo, en Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Hay tres textos claves, Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. En esos tres textos, Jesucristo habla específicamente con los apóstoles y les dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Así que no van a ser ustedes los que hablan, sino que va a ser el Espíritu Santo. Ahora, trataba de explicarle esto al hermano y el hermano decía, no. El Espíritu Santo me recuerda las cosas de una manera milagrosa y esto y lo otro. Lo bueno es que yo había escuchado predicar a este hermano varias veces. Y el hermano en cierta ocasión, predicando del libro de Apocalipsis, quiso citar de memoria Apocalipsis 2:10. Y el hermano llegó a la mitad del camino con el texto y luego le hace, hermano, vamos a buscarlo mejor. Vamos a buscarlo para que no se lo cite incorrectamente. Y luego buscó Apocalipsis 2:10 y lo leyó. Luego le pregunté, hermano, ¿recuerda usted aquella ocasión cuando predicó acerca de Apocalipsis y quiso citar de memoria Apocalipsis 2:10 y no le salió? ¿Se acuerda que nomás llegó a la mitad del camino? Sí, me acuerdo, hermano. Ahora, ¿qué pasó? ¿El Espíritu Santo no quiso ayudarle en ese preciso momento? Cuando se le trabó la carreta, que no pudo citar de memoria Apocalipsis 2:10. Y ya luego se quedó así como pensando, ¿verdad? Pues al respecto. No, ahora le pregunté también,
Cuando usted se prepara para predicar, ¿estudia? Dice, no, claro que sí, claro que sí. ¿Hace notas de su sermón? Oh, claro que sí, si no, no me pierdo y no puedo predicar. Y le dije, lea Marcos 13:11, por favor. Y luego fue a Marcos 13:11, y ahí en Marcos 13:11 el texto dice claramente dice, cuando sean llevados delante de los reyes, gobernadores, dice, no se preocupen en cuanto a lo que van a decir. Y luego dice el texto, ni siquiera lo piensen, porque en ese preciso momento se les va a dar a ustedes de una manera milagrosa lo que tienen que decir, porque no van a ser ustedes los que están hablando, sino más bien el Espíritu Santo. Note, ni siquiera lo piensen. Entonces, ¿por qué prepara su sermón? Le digo al hermano. ¿Por qué lo escribe? ¿Por qué lo piensa? Si el Espíritu Santo lo va a guiar milagrosamente y le va a recordar el sermón, ¿por qué hacer eso? Poco a poco comenzó a ver el hermano que la promesa del Espíritu Santo en cuanto a guiar a los apóstoles a toda la verdad fue dada exclusivamente a los apóstoles. Hermanos y amigos, ¿a quién se les dijo después de que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿A quién se les dijo, váyanse a Jerusalén y espérenme allá? Esperen en Jerusalén, porque ahí en Jerusalén van a ser investidos con poder de lo alto. Y si usted estudia su Biblia correctamente, se va a dar cuenta en Lucas capítulo 24, que es donde Jesús le dice a sus apóstoles, vayan a Jerusalén y ahí me esperen. Y luego usted lo conecta con Hechos capítulo 1, versículo 8, dice ahí Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que podemos observar que esa promesa fue dada a los apóstoles, así que no hay una intervención, ¿verdad?, milagrosa, directa por parte del Espíritu Santo hoy en día. Hoy tenemos la revelación completa, que es la palabra de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo guió a los santos hombres a escribir la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice claramente, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, note, hablaron siendo guiados, feromais, la palabra griega que aparece ahí, que denota fueron llevados, fueron guiados por el Espíritu Santo. Así que la palabra que tenemos hoy en día es la palabra inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, dice 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, ¿verdad? Así que podemos observar entonces y aclarar ese punto, ¿verdad?, en cuanto al Espíritu Santo y la operación milagrosa y directa que fue, ¿verdad?, pues sobre los apóstoles y sobre aquellos que recibieron la imposición de manos por parte de los apóstoles. Los únicos que podían hacer milagros y señales, hablar en lenguas, eran los apóstoles y aquellas personas sobre las cuales los apóstoles habían una vez más impuesto sus manos. Y también, una vez más, el capítulo 10 de Hechos, podemos ver cómo el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles y una vez más comienzan a hablar en lenguas. Pero esto es algo que en la actualidad, hermanos, simplemente no se lleva a cabo. Ahora, es importante aclarar esto, hermanos, porque en un estado de Estados Unidos, ¿okay?, de los 50 que hay, un hermano y yo fuimos invitados, fuimos a hacer una campaña, iban a haber sesiones de preguntas y respuestas
y entre la audiencia, pues habían varios hermanos, habían varios predicadores, algunos graduados de algunos institutos en Centroamérica, y básicamente cuando explicaba acerca del Espíritu Santo, acerca de 1 Corintios, los dones espirituales, dice ahí el texto, desead los dones espirituales, dice 1 Corintios 14:1. Ninguno de nosotros, hermanos, debe desear los dones espirituales en la actualidad, porque tales dones ya no están en vigencia. Estaba el don de sanidad, estaba el don de hablar en lenguas, estaba el don de profecía. Entonces, estos dones milagrosos, una vez más, en aquel contexto histórico, los corintios podían una vez más desear esos dones. Cuando explico esto, uno de los predicadores que está ahí, pues básicamente dice, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que el cristiano hoy en día todavía puede hablar en lenguas. Dios todavía hace milagros como en el primer siglo, porque sigue siendo el mismo Dios. Y una vez más le comentaba al hermano, ¿verdad? Pues que su exégesis de ese tema, ¿verdad? Pues no era correcta y que necesitaba hacerlo. Y dijo, no, así nos enseñaron en el instituto donde fuimos y así es. Y le digo, bueno, hermano, lo que necesita hacer es ir a la Biblia y interpretarla en su contexto y hacer una exégesis. Una exégesis, mis amados hermanos, es donde usted extrae del texto lo que el autor original quiso comunicar. Esa es una exégesis, hablar conforme a las palabras de Dios. Una eisegesis es atribuirle al pasaje una interpretación que el autor original no quiso comunicar. Y ninguno de nosotros debemos de practicar la eisegesis, sino más bien la exégesis. Hay que exponer la palabra, no imponer las doctrinas, ¿verdad?, de hombres. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ahora, otro asunto también, hermanos, de suma importancia. Y esto, lamentablemente, por muchos años ha traído división, ha traído problemas, ¿verdad?, pues a algunas congregaciones de la Iglesia del Señor. Y esto es el punto de la morada del Espíritu Santo. ¿Mora el Espíritu Santo en el cristiano, sí o no? Esa es la pregunta que se hace. Y bueno, hay algunos que dicen no. El Espíritu Santo no mora en el cristiano, así que, porque si el Espíritu Santo morara en el cristiano, entonces la pregunta que debemos de contestar es, si mora en el cristiano, ¿qué te hace hacer? ¿Qué te hace hacer? Y si dices que el Espíritu Santo mora en ti, entonces estás tomando la posición denominacional de los que dicen que pueden hablar en lenguas, que pueden hacer milagros, y una vez más, ellos dicen que el Espíritu Santo está en ellos y los capacita para hacer ello. Hermanos, hay que razonar correctamente en cuanto a este punto. El hecho de que el Espíritu Santo more en el cristiano no significa que ese cristiano va a hacer milagros, ¿okay? No significa que va a hablar en lenguas, no significa que va a poder dar profecía. Para nada significa eso. Tampoco implica una posición, ¿verdad?, pentecostal al respecto. No. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, verso 41, se habla de Juan el Bautista. Dice Juan el Bautista, y lo conecta con el capítulo 1 de Lucas. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se menciona de que Juan el Bautista iba a estar lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo. Pero Juan capítulo 10, verso 41 Juan dice, no hacía señales, no hacía milagros. Así que pues una vez más, el hecho de que la persona tenga el Espíritu Santo no significa que tiene poderes milagrosos, el hecho de que more en el cristiano. Por ejemplo, se recuerda también un segundo ejemplo, en Hechos capítulo 6,
¿Se acuerda el problema con las viudas? Los apóstoles dijeron, seleccionen a 7 hombres. Dice ahí, estos hombres deben tener los siguientes requisitos. Deben de ser de buen testimonio y luego dice, deben ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, esos hombres que les presentaron, Nicanor, Parmenas y luego a Felipe, a Esteban, estos hombres en ese preciso momento no hacían milagros. Los apóstoles impusieron sus manos sobre ellos. Y ya después, en el capítulo 8, mira usted a Felipe haciendo milagros para confirmar la palabra de Dios. Así que, una vez más, fue a través de la imposición de la mano de los apóstoles, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios, otra de las preguntas que se hace en cuanto a la morada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en el cristiano, ¿es a través de la palabra? ¿Es de una manera literal? ¿O cómo es? Hermanos, cuando hablamos de, por ejemplo, el Espíritu Santo, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, y es interesante, a mí se me hace muy interesante que hay textos que dicen que Dios mora en nosotros, pero no hay problema ahí. Hay pasajes que dicen que Cristo mora en nosotros, pero no hay problema ahí. Pero cuando se habla del Espíritu Santo, ahí hay problema, ahí hay controversia. Y hermanos, todo esto son conceptos espirituales. Si usted recuerda en Juan capítulo 3, Jesús platicando con Nicodemo, le dice, ¿verdad? Pues el viento sopla y no sabes de dónde viene, a dónde va, y cosas que no puedes entender acerca del viento. Y luego dice Jesucristo, así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Por qué es así el caso? Porque estas cosas, hermanos y amigos, son conceptos espirituales. Por ejemplo, no conceptos literales, físicos, que podamos palpar. Por ejemplo, cuando usted salió de las aguas del bautismo, en el bautismo, ¿qué es lo que sucede en el bautismo? Muchas cosas suceden, ¿verdad? Hechos 2:47, usted es añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Bueno, ¿cuántos de ustedes cuando salieron de las aguas del bautismo sintieron un frío tan fuerte como un viento que los iba moviendo, transportando al cuerpo de Cristo? Físicamente, literalmente, ¿cuántos sintieron eso? ¿Cuántos de nosotros cuando salimos de las aguas del bautismo recibimos perdón de pecados, sí o no? La respuesta es sí. ¿Cuántos de ustedes le hicieron así como, wow, ya todos mis pecados fueron perdonados? Sentí que todos salieron de mí de una manera literal, física, que usted sintió algo, un temblor y esto lo... No. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestros pecados sí fueron perdonados? Porque la palabra de Dios así nos lo enseña. En Juan capítulo 4, Jesús ya cansado entra a Samaria. Los discípulos no querían que entrara a Samaria, pero entró a Samaria, se quedó ahí 2 días en una campaña evangelística con los samaritanos. Pero antes de ello, Jesús comienza a hablar con la mujer samaritana y comienza a hablar de varias cosas y luego le pide agua primero. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí? Yo siendo samaritana y siendo una mujer. Y luego Jesús le dice, bueno, si supieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él. Y yo te daría una clase de agua que al tomarla no vas a tener sed jamás. Ahora, ¿es ese un concepto espiritual o literal? Es un concepto espiritual, hermanos. ¿Pero qué pensó la mujer? Señor, por favor, dame de esa agua. ¿Para qué? Para que no tenga que venir acá, sacarla de este pozo y cargar ese cántaro, llegar a la ciudad. Eso es lo que quería evitar la mujer, porque pensó que era, ¿qué clase de agua? Física, literal. Pero Jesús estaba hablando de algo espiritual, hermanos. Y eso es muy importante, entonces, entenderlo. Jesús dijo en capítulo 2, destruyan este templo y en 3 días yo lo reedifico. 46 y algo años nos tomó construir ese templo y tú en 3 días lo vas a construir. Pero ¿qué dice el texto? Pero Jesús hablaba
del templo de su cuerpo, el cual los discípulos, después que Jesús resucitó, recordaron esas palabras y las entendieron. ¿Estaba hablando Jesús de destruir literalmente el templo? La respuesta es no, no estaba siendo, ¿verdad?, pues ese el caso. Capítulo 6, Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, no tiene vida eterna. Comer la carne de Jesús y beber su sangre, literalmente. Entonces, ¿a qué se refería? A un concepto espiritual. Cuando hablamos de la morada del Espíritu Santo en el cristiano, ¿okay? Los hermanos que preguntan, entonces, si mora en ti, ¿qué te hace hacer? Están haciendo la pregunta equivocada y no están entendiendo el tema de una manera correcta. La morada del Espíritu Santo en el cristiano es la evidencia de la comunión que podemos tener ahora con Dios. Y otra vez, Dios también mora en nosotros, Cristo también mora en nosotros, el Espíritu Santo también mora en nosotros, es la comunión que tenemos con el Padre. Y es interesante, hermanos, que todos los textos que les voy a dar a continuación, los cuales espero que los apunten, todos los textos que dicen y enseñan explícitamente que el Espíritu Santo mora en el cristiano, son los textos que ninguno de ellos se atreve a explicar. ¿Sabe lo que hacen con todos estos textos? Los hermanos que dicen que el Espíritu Santo no mora en el cristiano, le hacen la Pascua. Le pasan por encima esos textos y no los aceptan. Pero note la evidencia que tenemos en los pasajes. Ahora Hechos 2:38. Hechos 2:38 tiene varias explicaciones. Cuando se analiza la gramática, por ejemplo, el caso genitivo, cuando dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, refiriéndose en la posición, ¿verdad?, que miro en las Escrituras, refiriéndose al Espíritu Santo mismo, que viene a tomar esa morada en el cuerpo, en la vida espiritual del cristiano. Ahora, otros dicen, no, se está refiriendo a un don milagroso, porque la palabra don, ¿verdad?, pues carisma, que todo el tiempo significa, ¿verdad?, pues milagros y esto y lo otro. Bueno, si es milagros, entonces como 3,000 personas recibieron, ¿verdad?, pues poderes milagrosos. Pero desde el capítulo 2, 3, 4 y 5, cada vez que se habla de milagros, son hechos por parte de los apóstoles, no por parte de los como 3,000 personas, o como enseñan las denominaciones, los 120 que estaban presentes en el capítulo 1. Eran hechos los milagros por parte de los apóstoles. Así que Hechos 2:38, el don del Espíritu Santo, viene a ser la morada del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 1, 13 y 14. Efesios capítulo 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y por ese sello, segunda de Timoteo 2:19, dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Por causa de ese sello. Todos los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo, mis amados hermanos, pertenecemos a Dios. Y Dios nos reconoce como sus hijos. Ahora apunte estos otros textos adicionales de los que ya les di, ¿verdad? Hechos 5:32. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, note, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. ¿Obedeció usted el Evangelio? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué dice el texto? El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis
que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y se fija todas las palabras que utiliza aquí, es una vez más, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dio. Hechos 5:32. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:9 al 11. Romanos 8:9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Note, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, a través de su Espíritu que mora en vosotros. Gálatas 4:6. Ya nomás faltan 50 textos más. Gálatas 4:6, no se crea. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Primera de Tesalonicenses 4:8. Primera de Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:14. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y luego el último, Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, todos estos pasajes no he citado a ningún erudito en el griego, en el hebreo, el arameo. No he citado otros predicadores para decir esto es lo que ellos dicen, ¿verdad? Por lo tanto, así debe de ser. No, simplemente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ese debe de ser siempre nuestro énfasis. Y estos textos o dicen lo que dicen o no dicen lo que dicen. Nomás no hay término medio. O es o no es el caso. Ahora, importante una vez más aclarar, la morada del Espíritu Santo en el cristiano no implica, número uno, poderes milagrosos para nosotros en la actualidad. ¿Okay? Número dos, no implica capacidad de poder hablar en otros idiomas no previamente aprendidos. Y tampoco implica una operación directa y milagrosa en la vida del cristiano. El Espíritu Santo obró de esta manera con los apóstoles. Les habló verbalmente. Les prohibió, ¿verdad?, pues ir a ciertos lugares. Les dijo, vayan a cierto lugar. Trabajó de esa manera durante la infancia de la iglesia de Cristo cuando fue establecida en el libro de los Hechos. Y trabajó, ¿verdad?, a través de los apóstoles a quienes se les dio la promesa del Espíritu Santo. Hoy, a través de la palabra de Dios, aprendemos lo que necesitamos aprender. Porque déjeme decirle esto, sin la Biblia no podemos aprender cosas acerca de Dios. No podemos aprender cosas acerca de Jesús. No podemos aprender cosas acerca del Espíritu Santo. No podemos aprender acerca de la iglesia verdadera, el verdadero plan de salvación, la deidad de Jesús. Todos esos temas nos ha dado Dios a través de su palabra. Y le doy gracias a Dios, hermanos. Trato de hacerlo casi todos los días en mis oraciones personales. Padre,
gracias te doy por la obra perfecta del Espíritu Santo. Gracias porque guió a tus santos hombres a escribir tu palabra para que ahora nosotros podamos ser guiados a través de la palabra. Y a través de la palabra, hermanos, es como Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos enseña, nos instruye, nos anima, nos exhorta. Todo eso lo hace a través de esa obra perfecta de proveernos las Escrituras a través, ¿verdad?, pues del Espíritu Santo y los santos hombres, 40 aproximadamente, que produjeron la Biblia para nuestro beneficio espiritual en la actualidad, ¿verdad? Gracias a Dios que el Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias a Dios que ese es el caso. Ahora, muy importante entonces tener en cuenta que esto de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Dios mora en nosotros, que Cristo mora en nosotros, conlleva una gran responsabilidad. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, nuestra vida como cristianos no puede ser una vida mediocre. No puede ser una vida arrastrando nuestros pies espiritualmente en cuanto a nuestro servicio a Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Luego dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y es tiempo que la iglesia del Señor comience a manifestar que está viviendo un cristianismo guiado por el Espíritu Santo, guiado por la palabra de nuestro Dios, una vida que da la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Y esa palabra ferviente, si usted la estudia en un léxico, le va a decir agua hirviendo, agua hirviendo. Así que el agua, cuando apenas está comenzando a calentarse, está pasiva, no se mueve. Pero ¿qué pasa cuando comienza a hervir? Esa agua está caliente y número 2, está en constante movimiento, constante acción. Y hermanos, esa es la vida del cristianismo. Del cristianismo. Hay un profesor que tuve hace unos años atrás que me enseñó Biblia. Ese hermano en este preciso momento tiene ya 86, 87 años. ¿Sabe cuántas horas trabaja por semana este hermano? 80 horas por semana. El hermano es arqueólogo, el hermano es profesor de hebreo, el hermano es profesor de griego, el hermano tiene ministerio en la cárcel, el hermano también predica en la congregación, o todavía le dan chance de predicar aún a sus más de casi 90 años. Un hermano que para mí es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo de lo que en realidad debemos de estar haciendo como cristianos, trabajando en la obra del Señor lo más que podamos y hacerlo con un espíritu ferviente. Pero bueno, el tiempo ya se nos acabó. Vamos a considerar en las siguientes lecciones las características de un cristiano donde el Espíritu Santo mora. Y es mi oración, hermanos, mi oración hasta de rodillas, que estas características que vamos a considerar terminando ya en la confraternidad, es mi oración, hermanos, que estén en nuestra vida ahorita. Y si no están en nuestra vida, ahora sí, haga una pausa en su vida, conéctese con el Señor, actívese con el Señor y comience a decir, ahora sí, Padre, perdóname por mi indiferencia, perdóname por no tener ese espíritu ferviente y te ruego me uses para tu honra y gloria y ayúdame a ser un buen ejemplo de los demás, ayúdame a trabajar como tu palabra me lo enseña. 1 Corintios 15:58,
Así que, amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que eso es lo que queremos lograr, hermanos, que en realidad el mundo se dé cuenta que somos hijos de Dios y que somos una iglesia poderosa que una vez más trabaja arduamente para traer almas para Cristo y darle la gloria a Dios a través de nuestro servicio fiel en la obra. Eso es lo que debemos estar haciendo si es que una vez más el Espíritu Santo, su palabra, el Padre, el Hijo moran en nosotros. Así que vamos a proveer esa evidencia a través de los ejemplos. Recuerde que las acciones o los hechos hablan más fuerte que las palabras. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y pues quisiéramos terminar esta lección. Si alguien acá ha estado estudiando acerca de la salvación, usted ha estado pensando que no quiere ir al castigo eterno, sino que quiere estar con Dios en el cielo, ya le han estado enseñando acerca del Evangelio, sabe lo que debe hacer y ahorita en este momento lo único que usted está haciendo es pensando, lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré, obedezco, no obedezco. Le animamos a que obedezca. Entréguele su vida a Cristo, entréguele su vida a Dios. Será la mejor decisión que usted podrá tomar y una vez más Dios lo va a bendecir en gran manera a través de su servicio fiel, a través de su obediencia y un día va a poder estar en el cielo y va a evitar ir al castigo eterno. Así que cuando usted obedece tiene mucho que ganar, nada que perder en Cristo. Así que, ¿qué espera para ello? Y si no ha estudiado en cuanto a lo que debe hacer para ser salvo, denos la oportunidad de sentarnos con usted con Biblia abierta y mostrarle la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Cristo Jesús. Vamos a estar de pie los que podamos para cantar este himno de ánimo, este himno de invitación. Le animamos a que si desea responder, aquí estamos para servirle.